Ahora pasemos a la lectura del capítulo 22 de Isaías. Vamos a ver Yeshayahu 22 del 1 al 25. El pronunciamiento del Valle de la Visión. ¿Qué te puede haber sucedido para que con todo lo tuyo hayas subido a las azoteas? Oh tú que estabas lleno de bullicio, pueblo clamoroso, ciudad tan alegre, tus muertos no fueron a espada ni muertos en batalla. Tus oficiales huyeron todos, huyeron lejos, tus sobrevivientes fueron los llevados cautivos, tomados cautivos sin sus arcos. Por eso es que digo, dejen de mirarme, lloraré amargamente, no insistan en consolarme por la ruina de mi pobre pueblo. ¿Por qué Adonai, Yahvé de los ejércitos, tuvo un día de tumulto y de atropello y de confusión? Kir rabió en el valle de la visión y Shoah en las montañas. Mientras Elam llevaba el aljaba en tropas de hombres montados y Kir ha desnudado el escudo. A tus más hermosas llanuras quedaron llenas de carros y jinetes y se arremolinaron en las puertas de Yehudá y atravesaron su defensa. En aquel día pusiste la mirada en las armas de la casa del bosque. Ustedes notaron las muchas brechas de la ciudad de David. Ustedes recogieron las aguas en el estanque de abajo y contaron las casas de Jerusalén y demolieron casas para fortificar la muralla. Y reconstruyeron una represa entre los dos muros para las aguas del estanque antiguo. Pero no han puesto la mirada en lo que han planeado esto. No han notado al que lo diseñó mucho antes. Adonai, Yahvé de los ejércitos, convocó en aquel día al llanto y al lamento, a repararse la cabeza y a vestirse de luto. En lugar de eso hubo regocijo y alegría, se mataron vacas y se degollaron ovejas, y se comió carne y se bebió vino. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Entonces Yahvé de los ejércitos se reveló a mis oídos. Esta maldad nunca se les perdonará hasta que mueran, dijo Adonai, Yahvé de los ejércitos. Así dijo Adonai, Yahvé de los ejércitos, entra para que veas a ese mayordomo, a Shefna, el administrador del palacio. ¿Qué tienes tú aquí? ¿Y qué tienes tú aquí para que hayas labrado aquí una tumba? Tú que has labrado tú una tumba en lugar alto, tú que te has esculpido una morada en la peña. Yahvé te va a estremecer con violencia, hombre, y luego te envolverá a su alrededor. Ciertamente te enrollará a su alrededor como un ovillo, un turbante. Te arrojará a una tierra espaciosa. Allí morirás, y allá quedarán los carros que llevaban tu cuerpo. Oh vergüenza de la casa de tu amo. Porque yo te arrojaré de tu posición y te depondré de tu puesto. Y en ese día yo llamaré a mi siervo Eliahim, hijo de Hilkiahu, y lo vestiré con la túnica, lo ceñiré con tu cinturón, y en sus manos entregaré tu autoridad, y él será un padre para los habitantes de Jerusalén y para los hombres de Yehudá. Pondré sobre su hombro la llave del palacio de David, y lo que él abra nadie podrá cerrarlo, y lo que él cierre nadie podrá abrirlo. Él será un trono de honra para la familia de su padre. Yo lo fijaré como estaca en lugar firme. Sobre él penderá toda la gloria de la casa de su padre, los retoños y las hojas, todas las vasijas pequeñas, todas las escudillas, hasta toda clase de tinajas. En ese día, declara Yahvé de los ejércitos, la estaca clavada en el lugar firme cederá, se romperá y caerá, y la carga que sostiene será destruida, porque es Yahvé quien ha hablado. Bendito eres tú, Elión nuestro Dios, porque nos has ordenado leer la Mikra. Amén. Ahora pasemos a la Derashá, el comentario de esta Parashat de Isaías 22, del 1 al 25. En el Valle de la Visión, ¿qué tienes que todos subieron a las azoteas? En este capítulo Isaías es como un espejo que nos incomoda, refleja una ciudad religiosa llena de actividades, pero ciega ante la gravedad de su situación. Jerusalén, el Valle de la Visión, recibe una palabra dura. El peligro se acerca, pero en lugar de hacer teshuvá, es decir, retornar a Dios con humildad, el pueblo responde con fiestas, con banquetes, diciendo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. En la visión ebionita este pasaje no es solo un registro profético antiguo, es un diagnóstico atemporal de lo que ocurre cuando el pueblo de Elohim confunde la seguridad externa con la fidelidad interna.
y cuando se busca refugio en rituales, política o fortificaciones en lugar de buscar el rostro de Dios. El texto comienza llamando a Jerusalén el Valle de la Visión, pero la ironía es evidente. ¿De qué sirve tener visión profética si el corazón no obedece? En la fe ebionita, la visión espiritual no es un talento intelectual, sino fruto de vivir la Torá en justicia y misericordia. Aquí la teología del capítulo nos confronta. No basta con estar en la ciudad santa o con tener tradiciones, si la vida se aleja de la voluntad de Elión. Isaías denuncia que el pueblo rompe con el orden de las prioridades de la Torá. En lugar de ayunar, de hacer ta'anits, se entregan al banquete. En vez de clamar por misericordia, confían en sus reservas militares y en sus muros. La halajá ebionita enseña que en tiempos de peligro, lo primero es la teshuvá comunitaria, rectificar injusticias, socorrer al pobre, buscar el perdón de Elohim. No hay mitzvah más urgente que preservar la vida del pueblo en obediencia al Creador. Históricamente este capítulo se sitúa en la inminente invasión asiria. Jerusalén, había visto a Samaria caer y sabía que podía ser la siguiente. Los dirigentes reaccionaron como lo haría cualquier nación antigua. Fortificaron los muros, construyeron túneles para el agua, reforzaron el ejército. Pero el mensaje de Isaías, del profeta Yeshayahu, es que esas obras sin la justicia y la fidelidad a Elión son como muros huecos, impresionan por fuera, pero no sostienen por dentro. Psicológicamente, la frase comamos y bebamos, que mañana moriremos, es una respuesta típica al estrés extremo, evasión hedonista. En vez de enfrentar la amenaza con decisiones valientes y responsables, la gente opta por anestesiarse con placeres inmediatos. Yeshayahu o Isaías detecta ese mecanismo y lo desenmascara. El gozo que huye del dolor no es gozo verdadero, es una distracción que nos roba la oportunidad de cambio. En la vida práctica, este capítulo nos enseña que ante una crisis debemos preguntarnos: ¿estoy poniendo mi confianza en mis recursos o en la dirección de Elión? ¿Estoy resolviendo lo externo mientras ignoro lo interno? La práctica ebionita no rechaza la preparación física o material, debemos de estar preparados. Abraham también planeaba, pero afirma que la verdadera seguridad viene de vivir conforme a la Torá y depender de la provisión de Elión. La segunda parte del capítulo denuncia a Shebna, administrador real, y usa su posición para ignorar su gloria personal, construyendo un sepulcro monumental para sí mismo. Éticamente, Yeshayahu o Isaías muestra que el liderazgo no es un privilegio para la vanidad, sino un cargo de servicio. La corrección de Shebna y la exaltación de Eliahim refleja un principio ebionita. Elión remueve a quienes se sirven a sí mismos y levanta a quienes sirven al pueblo en justicia. La sociología moderna confirma lo que vemos aquí. Las sociedades en crisis que se enfocan solo en la infraestructura o en placer tienden a colapsar más rápido porque descuidan la cohesión moral y ética. De hecho, estudios de resiliencia comunitaria muestran que la confianza mutua y los valores compartidos son más determinantes que la supervivencia de las defensas físicas. Isaías hace 2700 años ya lo sabía. En hebreo, el Valle de la Visión, Gai Hisayón, combina dos ideas opuestas: un valle, un lugar bajo y vulnerable, y visión, algo elevado y amplio. Es un sarcasmo poético. La ciudad que debía estar en altura moral y espiritual se encuentra en lo profundo de la ceguera. También es significativo el juego entre atar y cavar al hablar de Eliahim, Behat Katib, Kayateb Neemaná. Lo clavaré como estaca firme. En hebreo, la metáfora transmite estabilidad y responsabilidad. Isaías 22 nos llama a dejar de ser un valle de visión que no ve. Nos recuerda que la verdadera visión se prueba en la obediencia, no en las palabras. La halajá en crisis exige teshuvá, no evasión. La historia confirma que confiar solo en los muros y las armas lleva a la ruina.
La psicología nos advierte que huir hacia el placer es negarse a cambiar. La práctica nos pide revisar en qué estamos confiando. La ética exige líderes que sirvan y no que se sirvan a sí mismos. La ciencia valida que la cohesión moral es más fuerte que la defensa militar. La lengua hebrea misma nos revela la ironía divina. Un valle no es un lugar para una visión alta, y un pueblo sin justicia no puede ver la salvación. En la fe ebionita, este pasaje nos impulsa a prepararnos físicamente, sí, pero sobre todo a reconstruir lo interno, la justicia, la misericordia, la humildad. Así cuando llegue la crisis, y siempre llega, no diremos comamos y bebamos, sino hagamos teshuvá, volvamos a Elión, porque Él es nuestra fortaleza y nuestra visión. Hasta aquí la derashá de esta parashat del capítulo 22 del libro de Yeshayahu.